Esta noche exploramos la vida de Abraham Lincoln, el humilde cortador de rieles que se convirtió en el 16º presidente de Estados Unidos y reformó una nación rota. Desde una cabaña de troncos en el desierto de Kentucky hasta los ecos del discurso de Gettysburg, la historia de Lincoln es una de tragedia, triunfo y una búsqueda incansable de la unidad. Así que antes de que te acomodes, como siempre, tómate un momento para dar me gusta al video y suscribirte al canal, pero solo si disfrutas de este tipo de narración calmada y reflexiva. También, haznos saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti. A veces estas historias son tan envolventes que olvidamos que están hechas para ayudarnos a relajarnos. Ahora es el momento de atenuar las luces, encender un ventilador para un poco de ruido de fondo tranquilo y veamos juntos lo que tenemos para esta noche. Todo comenzó en las colinas tranquilas de Kentucky, el 12 de febrero de 1809, en una cabaña de troncos de una sola habitación cerca del pequeño pueblo de Hodgenville, nació un niño en la pobreza. Su nombre era Abraham Lincoln. Llegaría a liderar una nación, pero ese futuro parecía imposible cuando tomó sus primeras respiraciones en el frío suelo de tierra de un hogar fronterizo. Su familia era pobre, tan pobre que incluso las velas eran un lujo. Su padre, Thomas Lincoln, era un carpintero y granjero itinerante, un hombre severo que trabajaba con sus manos y creía en el trabajo duro. Su madre, Nancy Hanks Lincoln, era gentil, cálida y profundamente espiritual. De ella, Abraham heredó un sentido de reflexión tranquila que lo acompañaría el resto de su vida. Los Lincoln se mudaban con frecuencia, persiguiendo tierras y oportunidades, primero en Kentucky, luego cruzando el río Ohio hacia Indiana. La tierra era áspera, la vida era más dura. Despejaban campos a mano, plantaban cultivos, construían cercas y trataban de sobrevivir cada invierno con apenas suficiente para comer. Y entonces, cuando Abraham tenía solo 9 años, la tragedia golpeó. Su madre enfermó de la enfermedad de la leche, una enfermedad mortal causada por beber la leche de vacas que habían comido una planta venenosa. Murió rápidamente, y la pérdida sacudió a la familia hasta su núcleo. Para Abraham, dejó una herida invisible que nunca sanó del todo. Llevaría ese dolor en silencio, integrándolo en la melancolía que moldeó su personalidad. Pero la luz regresó al hogar de los Lincoln cuando su padre se volvió a casar con una amable viuda llamada Sarah Bush Johnston. Ella trajo calidez y estructura a la familia y trajo libros. Vio algo en el joven Abe, algo pensativo y curioso. Mientras Thomas Lincoln quería que su hijo blandiera un hacha, Sarah lo animaba a abrir un libro y lo hizo una y otra vez. El niño de la cabaña de troncos no tenía tutores elegantes, ni ropa fina, y apenas tenía educación, pero tenía un hambre ardiente de aprender. En un mundo que esperaba que arara campos y permaneciera olvidado, Abraham Lincoln comenzó a crecer en silencio, no solo en tamaño, sino en espíritu. Fue un comienzo humilde, pero incluso los árboles más altos provienen de las semillas más pequeñas, y Lincoln apenas comenzaba a elevarse. Abraham Lincoln creció rodeado de silencio, bosques profundos, inviernos largos y el ritmo lento de la vida fronteriza. Pero dentro de ese silencio, algo se agitaba. Mientras otros niños blandían hachas y cazaban, Abraham a menudo se encontraba bajo un árbol, un libro abierto en su regazo, perdido en un mundo lejos del desierto. La educación formal era casi inexistente en los bosques de Indiana. En total, Lincoln pudo haber tenido menos de un año de escolarización tradicional, pero eso no lo detuvo. Pedía prestado cualquier libro que podía conseguir, a veces caminando millas solo para leer unas pocas páginas preciosas. La Biblia, las fábulas de Esopo, Robinson Crusoe y más tarde Shakespeare se convirtieron en sus maestros silenciosos. Su madrastra Sarah notó esto. Ella una vez dijo que Abraham leía todos los libros que podía conseguir y los repetía palabra por palabra. Vio algo en él que otros pasaron por alto,
un hambre casi sagrada de entender el mundo, de darle sentido a cosas que la mayoría de los niños nunca cuestionaban. Pero la vida no era fácil para un niño que leía en lugar de pelear. Su padre Thomas no entendía del todo la obsesión de Abraham por los libros. Valoraba el trabajo duro, no el pensamiento duro. Y aunque Abraham hacía sus tareas, partiendo rieles, acarreando agua, cuidando animales, su mente a menudo vagaba en otro lugar. Soñaba con lugares distantes, con héroes antiguos, con justicia, honor y libertad. La gente notaba lo extraño que era. Era alto, torpe e increíblemente fuerte, pero tranquilo, casi tímido. Y cuando hablaba, sus palabras llevaban un peso más allá de sus años. Sus vecinos estaban desconcertados por este muchacho desgarbado, que podía citar pasajes enteros de poesía y luego vencer en la lucha al hombre más fuerte del condado, pero bajo su voz tranquila y sus modales corteses, había una energía inquieta. Lincoln no estaba satisfecho con la vida en la que había nacido. La cabaña de troncos le había enseñado a sobrevivir, pero los libros le enseñaron a pensar, y lo más importante, a soñar. Una vez escribió: "Las cosas que quiero saber están en los libros. Mi mejor amigo es el hombre que me conseguirá un libro que no he leído". Fue en esas páginas iluminadas por velas donde Abraham Lincoln comenzó a moldear la mente y el corazón que algún día guiarían a una nación a través de su tormenta más oscura. Para cuando Abraham Lincoln alcanzó los 20 años, era alto, notablemente alto, con una estatura de 1,93. Llevaba ropa que rara vez le quedaba bien, sus pantalones siempre un poco demasiado cortos, sus mangas un poco demasiado holgadas. Su rostro era delgado y curtido, y su voz llevaba un ritmo lento y reflexivo. Parecía un hombre tallado de los mismos árboles que una vez partió. En 1831, Lincoln llegó al pequeño pueblo fronterizo de New Salem, Illinois. No tenía dinero, ni formación formal, ni un plan claro, pero tenía algo más poderoso que un currículum. La gente lo quería casi al instante. Consiguió un trabajo como empleado de tienda, y aunque la tienda no siempre estaba ocupada, Abe causó una impresión. Era conocido por ser honesto a carta cabal. Si alguien pagaba de más unos centavos, caminaba millas solo para devolver el cambio. Si pedía prestado un libro o una herramienta, siempre lo devolvía, a veces en mejores condiciones de las que lo recibió. Su honestidad le valió un apodo, Honesto Abe. Pero no era solo su integridad lo que ganaba a la gente, era su ingenio. Contaba historias largas, sinuosas, hilarantes. Historias que hacían que la gente olvidara sus problemas y se inclinara un poco más cerca. Tenía un don para el lenguaje y el tiempo, una manera de convertir incluso una simple anécdota en algo inolvidable. No era pulido, no era educado, pero en New Salem, Lincoln comenzó a construir algo importante: confianza. La gente acudía a él en busca de consejos, de risas y, finalmente, de liderazgo. En 1832, se postuló para la legislatura estatal. Perdió, pero no desapareció. 2 años después, lo intentó de nuevo, y esta vez ganó. Entre medias, sirvió brevemente en 1900 en la guerra de Black Hawk, no como combatiente sino como capitán. Nunca vio combate, pero fue elegido por los hombres, otra señal de que la gente creía en él. El tiempo de Lincoln en New Salem fue corto, pero fundamental. Fue allí donde probó los comienzos de la vida pública. Allí, ese niño tranquilo, que leía a la luz del fuego, se convirtió en un hombre al que la gente escuchaba. Ya no solo contaba historias, había comenzado a escribir una propia. Después de su tiempo en New Salem, Abraham Lincoln se propuso algo más grande. La ley. No tenía un título formal, ni aula, ni maestro. En cambio, estudió solo, pidiendo prestados libros de derecho y leyéndolos hasta altas horas de la noche, tal como lo había hecho con la poesía y las escrituras en su infancia. Para 1836, aprobó el examen de la barra de Illinois y se convirtió en abogado colegiado. Springfield, Illinois, se convirtió en su nuevo hogar.
una ciudad en crecimiento llena de energía, política y ambición. Allí, Lincoln se unió a un bufete de abogados y comenzó a tomar todo tipo de casos, disputas de propiedad, deudas, agresiones, incluso juicios por asesinato. Rápidamente se ganó una reputación como abogado hábil, justo y ético. Hablaba con sencillez en la corte, usaba el humor cuando era necesario y nunca humillaba a sus oponentes, incluso cuando los superaba en astucia. Pero Springfield no solo moldeó la carrera de Lincoln, también cambió su corazón. Fue allí donde conoció a Mary Todd, una mujer bien educada, de una familia adinerada de Kentucky. Mary era diferente a cualquier persona que Lincoln hubiera conocido. Era inteligente, segura de sí misma y compartía su interés por la política. Su noviazgo fue complicado. Estuvieron comprometidos, luego separados, luego reconciliados nuevamente. Algunos amigos de Lincoln decían que no estaba seguro de ser lo suficientemente bueno para ella. Otros creían que temía no poder darle la vida que merecía. Aún así, el 4 de noviembre de 1842, se casaron. Su unión fue apasionada y tormentosa. Mary tenía un temperamento fogoso y sufría de inestabilidad emocional. Lincoln, calmado pero a menudo distante, luchaba con la melancolía. Se amaban profundamente, pero vivieron muchas temporadas difíciles, juntos. Tuvieron 4 hijos: Robert, Edward, William y Thomas. Aunque la tristeza tocaría nuevamente a la familia, Edward murió a los 4 años. Willie, quizás el favorito de Lincoln, murió de enfermedad en la Casa Blanca a los 11 años. Solo Robert viviría hasta la edad adulta. Detrás de las victorias en el tribunal y la creciente carrera pública, Lincoln llevaba una profunda tristeza privada. A menudo estaba callado, pasando largas horas solo. Los amigos describían su tristeza como algo que nunca lo dejó, como una sombra que lo seguía justo detrás. Pero a través de todo, siguió adelante. Había comenzado a ver que la ley era más que solo reglas y argumentos. Se trataba de personas, de justicia, de lo correcto y lo incorrecto. Y en lo más profundo, Lincoln ya imaginaba un país que podría ser más justo que el que había heredado. A mediados de la década de 1850, América se resquebrajaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Se llamaba a sí misma la tierra de la libertad, pero millones seguían esclavizados. El debate sobre la esclavitud ya no era solo una cuestión de política. Se estaba convirtiendo en una crisis de identidad nacional, y Abraham Lincoln, una vez un congresista de un solo mandato, se encontró arrastrado de nuevo a la tormenta. Al principio, Lincoln no había hablado con fuerza. No le gustaba la esclavitud, llamándola moralmente incorrecta, pero no se veía a sí mismo como un radical. Lo que sí creía con claridad y convicción era que la esclavitud no debía expandirse. Eso fue lo que lo devolvió al ojo público. En 1854, el Congreso aprobó la Ley Kansas-Nebraska, que permitía a los nuevos territorios decidir por sí mismos si permitir la esclavitud. Para Lincoln, esto no era solo una mala política, era una traición a los ideales fundacionales. Comenzó a hablar de nuevo, lentamente al principio, luego con un poder y un propósito crecientes. Y luego llegó 1858, el año de los debates Lincoln-Douglas. Stephen A. Douglas era un senador experimentado, carismático y seguro. Lincoln, el retador, parecía sencillo en comparación. Pero cuando se encontraron en 7 debates al aire libre en Illinois, Lincoln sorprendió a todos. No gritó, no insultó. Razonó con calma, persistentemente, enérgicamente. Preguntó: ¿puede una nación permanecer mitad esclava y mitad libre? Y no creía que pudiera. Aunque Lincoln perdió la carrera al Senado, sus palabras viajaron mucho más allá de Illinois. Periódicos de todo el país publicaron sus argumentos. La gente comenzó a hablar de este abogado alto y torpe del Medio Oeste que hablaba con honestidad y claridad moral. Para 1860, estaba siendo considerado para el cargo más alto del país. El Partido Republicano vio en Lincoln algo raro,
Un hombre que se oponía a la esclavitud sin odio, que hablaba con firmeza, pero no con crueldad. No era el favorito, pero en un campo dividido, emergió como el nominado. Y luego, en una fría noche de noviembre de 1860, Abraham Lincoln fue elegido el 16º presidente de los Estados Unidos. El sur no esperó a que asumiera el cargo. En cuestión de semanas, los estados comenzaron a secesionarse. La unión, la idea misma de los Estados Unidos, se desmoronaba. Lincoln no quería la guerra, quería la unidad. Pero cuando las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter en abril, la elección se hizo por él. La guerra civil había comenzado. Nunca había liderado un ejército, nunca había comandado tropas, nunca había estudiado la guerra. Sin embargo, ahora el destino de una nación descansaba sobre sus hombros. Leía libros militares por la noche, consultaba a generales durante el día y tomaba decisiones difíciles, a menudo solo y a menudo con grandes dudas. La guerra se prolongó y fue brutal. Batalla tras batalla, el número de muertos aumentó. Jóvenes, tanto del norte como del sur, marcharon hacia campos embarrados y nunca regresaron. Las ciudades fueron quemadas, las familias fueron destrozadas. Hermanos lucharon contra hermanos. Ya no era un desacuerdo político, era una tragedia humana. Lincoln enfrentó presiones desde todos los lados. Los periódicos se burlaban de él. Los enemigos políticos lo acusaban de tiranía. Incluso miembros de su propio gabinete cuestionaban su liderazgo. Despidió general tras general, buscando a alguien que pudiera igualar la urgencia del momento. Y en casa, sufría. En 1862, su amado hijo Willie murió de fiebre tifoidea dentro de la Casa Blanca. Lincoln, ya propenso a la tristeza, quedó devastado. Se encerró, a veces visitando la tumba de Willie tarde en la noche. Pero aún así, siguió adelante. En medio de este caos, dio uno de los pasos más audaces en la historia de Estados Unidos. El 1 de enero de 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación. Declaraba que todas las personas esclavizadas en territorio confederado eran ahora libres. No terminó con la esclavitud de la noche a la mañana, pero cambió la guerra. Convirtió la lucha en una batalla moral, no solo para salvar la Unión, sino para redefinirla. Lincoln una vez dijo: "Si la esclavitud no está mal, nada está mal", y con ese documento puso todo el peso de la presidencia detrás de esa creencia. No solo quería ganar una guerra, quería ganar el alma de un país. A medida que la guerra continuaba, Abraham Lincoln entendió algo profundamente: que las batallas podrían decidir el resultado de una guerra, pero las palabras podrían dar forma al alma de una nación. Siempre había sido un hombre de discurso cuidadoso, eligiendo cada frase con paciencia, pero en 1863, de pie en un campo de batalla empapado de sangre, daría un discurso que viviría para siempre. La batalla de Gettysburg había sido una de las más mortíferas de la guerra. Más de 50.000 hombres fueron muertos, heridos o desaparecidos. La ciudad quedó marcada. Los campos se convirtieron en cementerios. En noviembre, meses después de que terminó la batalla, Lincoln viajó a Gettysburg para dedicar un cementerio nacional. No era el orador principal. Ese papel pertenecía a un orador conocido que habló durante más de 2 horas. Luego, Lincoln se levantó, sacó un papel doblado de su abrigo y comenzó a hablar. Su voz era tranquila y el discurso duró apenas 2 minutos. Solo 272 palabras, sin gestos grandiosos, sin floreos dramáticos, solo claridad, propósito y poesía. Hace 4 años y 7 años, comenzó, alcanzando la fundación de la nación. Recordó a la multitud y al país que esta guerra no solo se trataba de preservar la unión. Se trataba de probar que un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la tierra. Era una promesa, un recordatorio, un desafío. Al principio, muchos estuvieron en silencio.
Algunos no sabían qué hacer con un discurso tan corto, pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en algo más. Se repitieron en las aulas, se grabaron en monumentos y se memorizaron por generaciones. En un momento de caos, Lincoln ofreció simplicidad. En un momento de odio, ofreció dignidad. No habló para aplastar a sus enemigos, habló para elevar a los vivos, para dar significado a los caídos. El discurso de Gettysburg no fue solo un discurso, fue un punto de inflexión, no de la guerra, sino de la identidad nacional. Lincoln redefinió lo que significaba ser estadounidense. No solo unidos por fronteras, sino unidos por ideales. Creía que las palabras podían sanar, y con 272 de ellas, ayudó a una nación doliente a comenzar a recordar por qué existía. A principios de 1865, el fin de la guerra finalmente estaba a la vista. Después de 4 largos y sangrientos años, los ejércitos de la Unión estaban acercándose a la Confederación. Ciudades habían caído, las líneas de suministro se estaban derrumbando, y con cada semana que pasaba, la resistencia del sur comenzó a desmoronarse. Pero Abraham Lincoln no celebró. Estaba cansado, no solo en cuerpo, sino en alma. La guerra lo había envejecido. Su rostro estaba marcado, sus ojos más pesados, su cabello una vez oscuro ahora casi completamente gris. Los amigos y reporteros notaron lo delgado que se había vuelto. Las cargas de la guerra, la muerte y la división nacional habían tallado su peso en su cuerpo. Y sin embargo, su enfoque nunca cambió. Incluso cuando la victoria se acercaba, pensaba no en el castigo, sino en la sanación. En su segundo discurso inaugural pronunciado en marzo de 1865, Lincoln habló no con triunfo, sino con gracia. No se jactó, en cambio, ofreció palabras de reconciliación. Con malicia hacia ninguno, con caridad para todos, dijo, instando a la nación a vendar sus heridas y cuidar a los que habían sufrido en ambos bandos. Fue uno de sus discursos más hermosos, calmado, humilde y profundamente humano. Luego, el 9 de abril, el general confederado Robert E. Lee se rindió al general de la Unión, Ulysses S. Grant, en el juzgado de Appomattox. La guerra había terminado, la Unión había sido salvada, y la esclavitud, la institución que había dividido al país durante siglos, finalmente estaba terminando. En todo el norte, las campanas sonaron y las multitudes vitorearon. Hubo un sentido de alivio, de esperanza, cautelosa. La gente imaginó un futuro de reconstrucción, de reunión. Lincoln comenzó a hacer planes no solo para restaurar el sur, sino para reimaginar lo que Estados Unidos podría convertirse. Nunca tendría la oportunidad. Solo 5 días después de la rendición de Lee, en la tarde del 14 de abril de 1865, Lincoln asistió a una obra en el Teatro Ford en Washington, D.C. Mientras estaba sentado en su palco, un actor conocido y simpatizante confederado llamado John Wilkes Booth se coló y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Lincoln nunca recuperó el conocimiento. Murió a la mañana siguiente, el 15 de abril, con su esposa Mary a su lado y la nación de luto. Había vivido para ver el fin de la guerra, pero no la paz que siguió. Cuando Abraham Lincoln murió, el país no solo perdió un presidente, perdió su brújula. La noticia de su muerte se extendió como un viento frío a través de la nación. En el norte, la gente lloró abiertamente en las calles. Las campanas de las iglesias sonaron durante horas. Los negocios cerraron. Ciudades enteras guardaron silencio. Incluso aquellos que alguna vez lo habían criticado, ahora hablaban de su grandeza con reverencia. Su cuerpo fue colocado en un tren fúnebre grandioso que viajó desde Washington, D.C. hasta su hogar en Springfield, Illinois. A lo largo de la ruta, miles se alinearon en las vías, de pie en silencio mientras pasaba el tren. Los hombres se quitaron los sombreros, las mujeres abrazaron a sus hijos. No era solo luto,
Era una despedida al hombre que los había mantenido unidos durante la hora más oscura del país. Lincoln fue enterrado en el cementerio de Oak Ridge, cerca de la ciudad donde una vez caminó como un joven abogado. La tumba pronto sería marcada por un monumento imponente, y más tarde su rostro sería tallado en piedra en el monte Rushmore e impreso en la moneda. Pero detrás de todo el mármol y los mitos, había un hombre real, uno que luchó contra la depresión, uno que conoció el dolor íntimamente, uno que nunca se creyó extraordinario, y sin embargo lo cambió todo. Lincoln no vivió para ver el impacto completo de su trabajo. Nunca vio las luchas de la reconstrucción, ni el largo movimiento por los derechos civiles que llegaría más de un siglo después. Pero las semillas que plantó en discursos, en leyes, en claridad moral, continuaron creciendo. Recordó a Estados Unidos lo que debía esforzarse por ser. No perfecto, sino mejor. No dividido, sino unido. No impulsado por el odio o el miedo, sino por la compasión, la razón y el coraje. Hoy, recordamos a Lincoln como el gran emancipador, el salvador de la Unión, el hombre que lideró con fuerza y gentileza. Pero quizás lo que lo hace verdaderamente grande no es solo lo que hizo, sino quién fue. Un niño que leía a la luz de las velas, un abogado que hablaba con honestidad, un líder que nunca perdió de vista la humanidad. Su vida nos recuerda que la grandeza no requiere perfección, solo propósito, integridad y un corazón que se niega a apartarse de lo que es correcto. Y de esa manera, Abraham Lincoln sigue vivo en los ideales que ayudó a moldear y en la fuerza tranquila que dejó atrás. Para muchos, la palabra vikingo evoca imágenes de guerreros salvajes con hachas y cascos con cuernos, asaltando aldeas y quemando todo a su paso. Pero la verdad, como suele ser con la historia, es más complicada y mucho más interesante. Los vikingos no eran un solo pueblo o imperio. Eran nórdicos, tribus marineras de la actual Noruega, Suecia y Dinamarca, que vivieron entre los siglos VIII y XI. Para ellos, ni siquiera eran vikingos. El término vikingo era más un verbo que un nombre. Ir de vikingo significaba emprender una expedición, a veces para comerciar, a veces para saquear. Eran agricultores, pescadores, herreros, narradores. Criaban cabras y trigo. Construían salas de madera. Adoraban a dioses como Odín y Thor, y creían que su destino estaba tejido por manos invisibles, las Nornas, que vigilaban cada alma. La mayoría de los hombres vikingos no eran guerreros. Eran trabajadores, fuertes, hábiles y profundamente conectados con la tierra. Pero cuando las cosechas fallaban, cuando los fiordos se congelaban, cuando la oportunidad llamaba desde el mar, muchos tomaban sus escudos y espadas. No estaban impulsados por la sed de sangre. Estaban impulsados por la supervivencia y la ambición. Su mundo era de inviernos duros, veranos cortos y una constante lucha contra la naturaleza. Pero eran adaptables, ferozmente, y su curiosidad era infinita. Navegaban por aguas que otros temían. Exploraron tierras desconocidas. Se mezclaron con culturas más allá de la suya. Algunos se convirtieron en comerciantes, navegando por los ríos de Europa del Este para comerciar seda y especias con los bizantinos. Otros fundaron asentamientos en lugares tan lejanos como Irlanda, Francia e incluso Rusia. Para aquellos a quienes atacaban, eran vistos como bárbaros, destructores de la paz. Pero para ellos mismos, eran audaces aventureros, tallando un futuro en un mundo que a menudo les daba poco. Es fácil pintarlos con un solo pincel, imaginarlos solo como saqueadores, pero su verdadera historia es más matizada, más humana. Antes de seguirlos a través de los mares hacia batallas y leyendas, primero debemos recordar que los vikingos no eran monstruos, eran hombres y estaban a punto de cambiar el mundo. Si los vikingos tenían una ventaja incomparable, eran sus barcos. Largos, estrechos y elegantes en diseño, el drácar vikingo no era solo un medio de transporte, era un símbolo de libertad, miedo y posibilidad.
Tallados en roble y ensamblados con precisión, estos barcos eran tanto fuertes como flexibles. Las tablas de madera se superponían como escamas de pez, unidas con remaches de hierro y selladas con pelo de animal y alquitrán para mantener fuera el frío y salado mar. Su diseño permitía que los cascos se flexionaran con las olas en lugar de luchar contra ellas, dando a los drácars una increíble estabilidad en aguas turbulentas. Cada uno era una maravilla de la ingeniería. El drácar promedio podía transportar de 40 a 60 guerreros, junto con suministros, herramientas y armas. Pero lo que los hacía tan temidos y efectivos no era solo su tamaño o velocidad, era su adaptabilidad. Los barcos vikingos podían viajar a través del océano abierto y luego deslizarse silenciosamente por ríos estrechos. Podían navegar con solo 1 metro de agua, lo que significaba que podían atacar profundamente en el interior, donde nadie los esperaba. Y no necesitaban puertos o muelles para desembarcar, solo un tramo de playa, un banco poco profundo o incluso una costa rocosa. En el tiempo que tardaban los aldeanos en avistarlos, los vikingos ya estaban en tierra. En la parte delantera de muchos barcos había una figura de proa tallada, a menudo un dragón o una serpiente, diseñada para asustar tanto a los enemigos como a los espíritus malignos. A medida que los barcos se acercaban, el mar parecía agitarse bajo sus proas, sus velas llenas de viento, sus tripulaciones en silencio, pero listas. La vista de un drácar en el horizonte se convirtió en el material de las pesadillas en toda Europa. Significaba que el problema estaba llegando, rápido, inesperado y despiadado. Pero no todos los drácars se usaban para la guerra. Algunos eran barcos mercantes, más anchos y profundos para transportar bienes. Otros eran para exploración, navegando hacia el oeste a Islandia, Groenlandia y más allá. El drácar era más que una máquina, era libertad, una forma de escapar de la pobreza, buscar gloria o encontrar un nuevo hogar. Con sus barcos, los vikingos no estaban limitados por fronteras. El océano era su camino y cada horizonte era una invitación. El mundo notó por primera vez a los vikingos en un tranquilo día de verano en el año 793. Comenzó en la sagrada isla de Lindisfarne, frente a la costa noreste de Inglaterra. Durante años, los monjes habían vivido allí en paz, copiando manuscritos, rezando, cuidando sus rebaños. Era un lugar sagrado, un lugar de silencio, aprendizaje y devoción. Luego llegaron los barcos, largos, delgados y desconocidos. Cortaban el mar con una gracia aterradora, sin advertencia, sin negociaciones, sin tiempo para prepararse. Los vikingos desembarcaron rápidamente. Sus hachas brillaron, sus escudos chocaron, y en momentos el monasterio, una vez un lugar de santuario, se convirtió en una escena de caos. Los monjes estaban desarmados. No tenían soldados, ni muros, ni idea de lo que se avecinaba. Algunos fueron asesinados, otros tomados como esclavos. La iglesia fue saqueada. Oro, plata y reliquias sagradas fueron llevadas. No fue solo un robo, fue un shock. La gente de la Europa cristiana creía que sus sitios sagrados estaban protegidos por el poder divino. Pero aquí estaban estos hombres extraños del norte, con dioses del trueno en sus labios, no Cristo. La noticia del ataque se extendió rápidamente. Fue escrita con miedo e incredulidad. La ira de los hombres del norte está sobre nosotros, escribió un cronista. Para los ingleses, los vikingos parecían demonios, despiadados, sedientos de sangre y sin Dios. Pero para los vikingos era algo completamente diferente. Vieron riqueza, desprotegida y abundante, y la tomaron. Lindisfarne fue solo el comienzo. Durante las siguientes décadas, los ataques vikingos se volvieron más frecuentes, no solo en Inglaterra, sino en Irlanda, Escocia y las costas de Francia. Atacaron monasterios, pueblos y aldeas, siempre rápidamente, a menudo antes de que alguien pudiera reaccionar. No venían a destruir por el simple hecho de destruir.
Venían por plata, especias, ganado y esclavos para sobrevivir, para ganar y sí, a veces para probar su valentía. Para un guerrero vikingo, un ataque exitoso significaba honor, una parte del tesoro, un nombre que sería cantado alrededor de salones iluminados por el fuego. Pero estos primeros ataques desencadenaron algo más grande. Cambiaron la forma en que el mundo veía el norte y marcaron el comienzo de una era en la que ninguna costa estuvo nunca realmente a salvo. Aunque la historia a menudo recuerda a los vikingos como brutales saqueadores, esa es solo una parte de la historia. No mucho después de que las primeras oleadas de ataques barrieran las costas de Europa, ocurrió algo curioso. Los vikingos no siempre se iban, se quedaban, construían, se convertían en colonos. En Irlanda, pueblos como Dublín y Wexford comenzaron como puestos avanzados vikingos, campos simples donde los saqueadores podían descansar, reparar sus barcos y prepararse para el próximo ataque. Pero con el tiempo, estos campos crecieron, aparecieron mercados, se construyeron hogares, se formaron familias. Los saqueadores se habían convertido en residentes. Esto ocurrió una y otra vez en el norte de Inglaterra. Los vikingos se tallaron un territorio llamado Danelaw, tierra bajo control nórdico donde se aplicaba la ley vikinga en lugar de la regla inglesa. En Escocia, las Islas Orcadas y Shetland se convirtieron en bastiones nórdicos. Incluso en la actual Rusia, los vikingos, conocidos allí como los Rus, navegaron por los ríos y comenzaron a gobernar sobre pueblos eslavos, fundando centros comerciales que algún día se convertirían en ciudades como Kiev. Pero uno de los cambios más importantes ocurrió en Francia. En 911, un líder vikingo llamado Rollo llegó a un acuerdo con el rey franco Carlos el Simple. Rollo había estado saqueando el norte de Francia durante años. Su flota atacaba a lo largo del río Sena, pero en lugar de continuar con la violencia interminable, Carlos ofreció tierras a cambio de paz. Rollo aceptó y la región se conoció como Normandía, la tierra de los hombres del norte. Allí, la cultura nórdica se mezcló lentamente con la tradición franca. Los vikingos se convirtieron al cristianismo, adoptaron costumbres, idiomas y técnicas agrícolas locales. En pocas generaciones, sus descendientes serían completamente franceses y, sin embargo, aún llevarían el legado de sus raíces vikingas. Este patrón se repitió en todo el mundo vikingo. Las mismas manos que alguna vez blandieron hachas comenzaron a arar campos. Los mismos barcos que transportaban guerreros ahora transportaban grano, tela y herramientas. La espada dio paso al arado. Los colonos vikingos se casaron con las poblaciones locales. Aprendieron nuevos idiomas, trajeron a sus dioses y a veces los dejaron atrás. No solo invadieron, sino que transformaron. La imagen del vikingo salvaje y sin ley oculta una verdad más profunda. No solo eran destructores de reinos, eran fundadores de ellos. Para entender a los vikingos, debes entender en qué creían, porque detrás de cada incursión, cada viaje, cada último aliento en el campo de batalla, había una creencia en algo mayor, algo eterno. El mundo nórdico estaba lleno de dioses, gigantes, espíritus y destino. Creían que la vida no era aleatoria, sino tejida literalmente por tres seres misteriosos conocidos como las Nornas. Estas hermanas se sentaban en la base del árbol del mundo, Yggdrasil, y tejían los destinos de cada hombre y mujer. En el centro de este universo mítico estaba Odín, el padre de todos, un dios de un solo ojo de sabiduría, guerra y poesía. Odín había intercambiado uno de sus ojos por conocimiento. Siempre estaba buscando, al igual que los propios vikingos. Luego estaba Thor, el dios del trueno, blandiendo su poderoso martillo. Mjolnir protegía a dioses y humanos por igual de las fuerzas del caos, cabalgando hacia la batalla con rayos a su paso. Muchos vikingos llevaban el martillo de Thor como amuleto, un símbolo de fuerza y coraje. Freya, la diosa del amor, la belleza y la guerra, también desempeñaba un papel central.
Se decía que reclamaba la mitad de las almas de los guerreros caídos, llevándolos a su salón, mientras que la otra mitad iba al gran salón de Odín, Valhalla. Valhalla. Para los vikingos, la muerte no era algo que temer. Si un hombre moría valientemente en batalla, sería llevado por las valquirias, doncellas guerreras de Odín, a los dorados salones de Valhalla, donde festearía, lucharía y celebraría hasta el fin de los días. Pero si un guerrero moría de enfermedad, cobardía o vejez, no iría a Valhalla. Se desvanecería en una vida después de la muerte más tranquila y menos gloriosa. Morir sin honor era la mayor tragedia. Esta creencia moldeó la forma en que vivían los vikingos. Aceptaban el riesgo, enfrentaban la batalla con valentía, no porque no temieran a la muerte, sino porque esperaban ganar un lugar en el próximo mundo. Sus mitos no eran solo historias, eran instrucciones, guías sobre cómo vivir con orgullo, enfrentar la adversidad y enfrentar la muerte sin retroceder. Para los nórdicos, los dioses no estaban distantes, estaban presentes, observando, esperando. Y cuando un vikingo levantaba su espada y cargaba hacia el peligro, no estaba solo. Es una de las imágenes más icónicas de la cultura popular. Un guerrero vikingo alto y salvaje con una barba gruñona y un casco adornado con enormes cuernos curvados. Se ve feroz, se ve audaz, pero no es cierto. La idea de que los vikingos llevaban cascos con cuernos es un mito, nacido no de la arqueología, sino del arte y el teatro, siglos después de que terminara la era vikinga. Nunca se ha encontrado un casco vikingo con cuernos. Ninguno aparece en tallas, tapices o descripciones de la época. Los cascos que se han descubierto, como el famoso encontrado en Gokstad, Noruega, son simples, prácticos y hechos de hierro, redondos, reforzados y ajustados, construidos para la función, no para la intimidación. Entonces, ¿de dónde viene la imagen con cuernos? Comenzó en la década de 1800 durante la era romántica, cuando artistas y compositores se fascinaron por los mitos antiguos y las culturas guerreras. Cuando Richard Wagner compuso sus famosas óperas sobre dioses y héroes nórdicos, los diseñadores de vestuario necesitaban un aspecto que coincidiera con el drama. Agregaron cuernos. Estos cascos teatrales se veían poderosos en el escenario. Daban a los cantantes una presencia más grande que la vida. El público quedó encantado y, desde entonces la imagen se quedó. Libros, pinturas y, más tarde, películas de Hollywood la adoptaron. Los cascos con cuernos se convirtieron en un símbolo de fuerza salvaje, un atajo para vikingo. Pero los verdaderos guerreros vikingos habrían encontrado ridículos tales cascos. Los cuernos en un campo de batalla los habrían convertido en blancos fáciles. Los cuernos podrían atrapar armas, quedarse atrapados en puertas o desequilibrarlos durante una pelea. Los vikingos eran personas prácticas. Su equipo estaba diseñado para la supervivencia, no para el estilo. Eso no significa que no fueran artísticos. Sus armas y armaduras a menudo estaban bellamente talladas con motivos de animales y nudos. Sus barcos llevaban cabezas de dragón. Sus joyas tenían un profundo significado. Pero cuando se trataba de batalla, la eficiencia importaba más. Aún así, el mito persiste. En caricaturas, en disfraces, en los logotipos de equipos de fútbol. Es difícil deshacerse de una imagen tan audaz, incluso cuando la historia cuenta una historia diferente. Pero la verdad es más interesante que la ficción, porque los vikingos reales no necesitaban cuernos para ser aterradores. Tenían habilidad, tenían estrategia y tenían un silencio antes de la tormenta que ningún casco podía capturar. Los vikingos no eran solo saqueadores o colonos, eran exploradores, inquietos, curiosos y sin miedo a lo desconocido. Mientras que gran parte de Europa veía el mar como un límite, los nórdicos lo veían como un camino, un desafío, sí, pero nunca un muro. Impulsados por la superpoblación, las tierras de cultivo limitadas y la promesa de riquezas,
Los exploradores vikingos avanzaron más allá de los límites conocidos del mapa. Sus drácars, rápidos, ligeros y maniobrables, hicieron posible ir donde nadie más se atrevía. Primero navegaron hacia el oeste hasta las Islas Británicas, luego más lejos hasta la salvaje costa de Irlanda y las rocosas orillas de Escocia. Pronto descubrieron las azotadas por el viento Islas Feroe, y luego una gran tierra desconocida, Islandia. A finales del siglo IX, las familias nórdicas comenzaron a establecerse en Islandia. Allí construyeron granjas, establecieron un parlamento y escribieron sagas, historias de dioses, fantasmas y viajes heroicos. Pero incluso Islandia no era lo suficientemente lejos. A finales del siglo X, Eric el Rojo, un audaz y exiliado caudillo, zarpó de Islandia y llegó a una vasta costa helada. La llamó Groenlandia, esperando que el nombre atrajera a los colonos. Funcionó, pero el viaje más legendario vino después. Alrededor del año 1000, el hijo de Eric, Leif Erikson, zarpó aún más hacia el oeste. Llegó a una nueva tierra, una con bosques, praderas y uvas. Los nórdicos la llamaron Vinlandia. La mayoría de los eruditos creen que Vinlandia era parte de la actual Terranova en Canadá. Leif y su tripulación construyeron un pequeño asentamiento ahora conocido como Lance Ox Meadows, la primera presencia europea conocida en América del Norte. Esto ocurrió casi 500 años antes de que Colón zarpara desde España. Pero la Midnammsins, presencia nórdica en Vinlandia, no duró. El conflicto con los pueblos indígenas, los inviernos duros y la distancia del hogar eventualmente los obligaron a abandonar el asentamiento. Aún así, habían llegado, habían cruzado el Atlántico y regresado. Sus viajes no se trataban solo de conquista, se trataban de posibilidad. Los vikingos exploraron los ríos de Europa del Este, comerciaron con el Imperio Bizantino y viajaron a través de desiertos y bosques en busca de algo más. No siempre sabían a dónde iban, pero fueron de todos modos. En un mundo limitado por el miedo, el espíritu nórdico se movía con la marea, siempre hacia afuera, siempre preguntándose qué hay más allá. Ninguna era dura para siempre, ni siquiera una nacida del viento y el mar. A mediados del siglo XI, el mundo vikingo estaba cambiando, lentamente al principio, luego de golpe. Los ataques que alguna vez sacudieron las costas de Europa comenzaron a desvanecerse. Los drácars aún navegaban, pero llevaban más mercancías que guerreros. Las mismas manos que alguna vez empuñaron hachas ahora firmaban tratados, comerciaban pieles y se arrodillaban en oración. Uno a uno, las antiguas creencias paganas dieron paso al cristianismo. Los misioneros habían llegado décadas antes, algunos como cautivos, otros como invitados, y con el tiempo su influencia creció. Reyes y caudillos comenzaron a convertirse no solo por razones espirituales, sino por alianzas, legitimidad y paz con vecinos cristianos. Con la religión llegó la estructura, y con la estructura llegaron los reinos. En Dinamarca, Noruega y Suecia comenzaron a tomar forma monarquías centrales fuertes. Los jefes locales fueron reemplazados por la ley real. Los saqueos dieron paso a los impuestos. La independencia salvaje que alguna vez definió a la sociedad vikinga estaba siendo reformada por el orden. Al mismo tiempo, las defensas europeas mejoraron. Castillos surgieron a lo largo de las costas. Las ciudades fortificaron sus muros. El elemento de sorpresa, tan crucial para los ataques vikingos, estaba desapareciendo. El mundo simplemente se estaba volviendo más difícil para que los vikingos prosperaran. Uno de los capítulos finales llegó en 1066. Un poderoso rey nórdico llamado Harald Hardrada navegó a Inglaterra con sueños de reclamar un trono. Luchó valientemente en la batalla del puente de Stamford, pero fue asesinado en la batalla. Solo semanas después llegó otra invasión, esta vez de Guillermo, duque de Normandía, él mismo descendiente de vikingos. Conquistó Inglaterra no como un saqueador, sino como un rey. La era vikinga había dado un giro completo, de saqueadores marinos a reyes coronados, de mitos orales a leyes escritas, y luego las velas se desvanecieron en el horizonte.
Pero mientras los ataques terminaron, el legado permaneció en los nombres de los lugares, en los idiomas, en los linajes, en la feroz independencia de Islandia, en las piedras talladas con runas que aún susurran sus historias. La era del vikingo había pasado, pero su espíritu, audaz, curioso e incansable, ya había cambiado el mundo, y alguna parte de ese espíritu aún navega en silencio bajo la superficie de nuestra historia. Las velas se han ido, los remos se han detenido. Los drácars descansan en museos y túmulos funerarios. Pero el legado del vikingo aún se mueve en silencio por el mundo. No dejaron un imperio en el sentido tradicional, ni torres ruinosas, ni templos de mármol. Y sin embargo, su impacto está profundamente tallado en los huesos de la Europa moderna y más allá. En Inglaterra, más de 1000 pueblos y aldeas llevan nombres nórdicos. Palabras como cuchillo, cielo, ventana y berserk provienen directamente del antiguo idioma nórdico. Incluso los días de la semana, martes para Tyr, miércoles para Odín, jueves para Thor y viernes para Freya, nos recuerdan que los dioses de los vikingos aún resuenan en los calendarios que vivimos. En Irlanda, ciudades como Dublín fueron fundadas por colonos nórdicos, primero como puertos para el saqueo, luego como centros comerciales y finalmente como prósperas comunidades medievales. En Francia, los normandos, descendientes de colonos vikingos, seguirían dando forma a la historia de Europa a través de la guerra y el gobierno, más famosamente en 1066, cuando Guillermo el Conquistador reclamó la corona inglesa. En Islandia, su idioma sobrevive casi intacto, tan cercano al nórdico antiguo que las sagas antiguas aún pueden leerse en voz alta con poca traducción. Estas sagas, escritas en pergamino a la luz de las velas, preservan los mitos, valores y sueños de un pueblo hace mucho tiempo desaparecido, pero nunca del todo olvidado. Pero su legado no es solo histórico, es cultural, es emocional. El espíritu vikingo de audacia, resistencia y curiosidad se ha convertido en un símbolo en todo el mundo. Libros, películas, juegos y programas de televisión continúan reimaginando sus historias, a menudo más mito que verdad, y sin embargo, algo permanece auténtico en su representación. El sentido de libertad salvaje, de enfrentar tormentas de frente, de cruzar límites que otros temen. Recordamos a los vikingos no solo por su ferocidad, sino por su humanidad, por ser personas que vivieron plenamente en un mundo que exigía fuerza y sacrificio. Eran poetas y exploradores, saqueadores y gobernantes, madres y padres, narradores y buscadores. La era vikinga puede haber terminado, pero sus olas aún están llegando a las costas de nuestra cultura, recordándonos suavemente que el mar nunca fue el fin de su mundo. Era solo el comienzo. Mucho antes de que aparecieran las primeras velas españolas en el horizonte, había una ciudad que parecía desafiar a la naturaleza misma. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, surgió de las aguas del lago Texcoco como un sueño. Un lugar de piedra y simetría, construido en islas y conectado por grandes calzadas, era diferente a todo lo que los europeos habían imaginado. Fundada en 1325, según la leyenda, los aztecas fueron guiados allí por una profecía para encontrar un águila posada en un cactus devorando una serpiente. Esa visión apareció en un lecho del lago pantanoso y allí construyeron su imperio, piedra a piedra, canal a canal. A principios de los años 1500, Tenochtitlán se había convertido en una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 200,000 habitantes. Sus avenidas eran amplias y limpias. Sus canales bullían con canoas. La ciudad brillaba con edificios blancos, mercados vibrantes y templos imponentes. En el corazón de todo estaba el Templo Mayor, una enorme pirámide doble que se elevaba hacia el cielo. Un lado estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. El otro a Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Se hacían ofrendas, oraciones y, a veces,
sacrificios humanos para mantener el equilibrio entre la tierra y el cielo. La vida en el imperio estaba altamente estructurada. Nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores tenían sus roles. Los niños aprendían a leer pictogramas. Tributos fluían desde regiones vecinas: cacao, plumas, obsidiana, jade, maíz y más. El imperio prosperó a través de la guerra, el comercio y la religión. Y a través de todo, un hombre estaba en la cima. Moctezuma II, emperador, gobernante y representante divino de los dioses en la tierra. Sabio, cauteloso y profundamente espiritual, vivía rodeado de consejeros y presagios. Gobernaba no solo una ciudad, sino una civilización compleja y sofisticada que se extendía por el centro de México. Pero los aztecas no gobernaban en paz. Muchos de sus vecinos resentían su poder, sus demandas de tributo y sus sacrificios humanos. Bajo la superficie de la riqueza y el ritual, heridas y tensiones antiguas hervían. Y más allá de las montañas y los lagos, a través de un océano que los aztecas no sabían que existía, los barcos habían zarpado. Llevaban armas extranjeras, creencias extranjeras y un hambre de oro y gloria. Tenochtitlán se alzaba alta, orgullosa e inquebrantable, pero las nubes comenzaban a reunirse. En 1519, una flota de 11 barcos tocó la costa de la península de Minotencatl, Yucatán. De ellos descendió Hernán Cortés, un conquistador español sin título real, sin gran ejército y sin permiso para conquistar un imperio. Pero lo que le faltaba en autoridad, lo compensaba con astucia, ambición y un tipo peligroso, de carisma. Cortés trajo poco más de 500 soldados, unos pocos cañones, 16 caballos y una profunda creencia de que Dios y el oro estaban de su lado. Lo que encontró en el Nuevo Mundo, sin embargo, fue algo mucho más grande de lo que esperaba. A medida que los españoles avanzaban hacia el interior, encontraron una feroz resistencia de los pueblos nativos, pero también aliados. Muchos grupos indígenas resentían la dominación azteca. Habían pagado tributo durante años, visto a sus hijos tomados como sacrificios y anhelado la libertad. Cortés vio la oportunidad. Luchó, sí, pero más a menudo negoció. Y en estos primeros días ganó algo mucho más valioso que armas o oro. Ganó a Malintzin, también conocida como la Malinche, una mujer nativa dotada de lenguaje e inteligencia. Se convirtió en su traductora, guía cultural y finalmente su confidente, más cercana. A través de ella, Cortés podía hablar con la gente. A través de ella, podía manipular el miedo, forjar alianzas y desenredar los hilos de un mundo que no entendía. A medida que los españoles avanzaban hacia el oeste, llegaron a ellos historias de un poderoso imperio en las montañas, de ciudades hechas de oro, de grandes templos y de un rey que gobernaba con poder divino. Para los españoles, estos relatos solo avivaron su deseo. Para la gente que conocieron en el camino, Cortés prometió un fin a la tiranía azteca. Quemó sus barcos para evitar la retirada. Marchó con fuerzas crecientes, ahora unidas por miles de aliados indígenas. Y lentamente, paso a paso, se acercó al corazón del imperio. En Tenochtitlán, Moctezuma recibió noticias de estos hombres extraños, de piel pálida, barbudos, vestidos de metal, montando bestias que nadie había visto antes. Algunos creían que eran dioses, otros vieron un presagio más oscuro, y mientras Cortés ascendía por los caminos de la montaña, flanqueado por aliados y armado con fuego, tanto el emperador como el conquistador se preparaban para un encuentro que cambiaría la historia. Uno gobernaba un imperio, el otro vino a terminarlo. El 8 de noviembre de 1519, dos hombres se enfrentaron por primera vez. Hernán Cortés, el conquistador español, acorazado, decidido, flanqueado por armas extranjeras y aliados nativos, y Moctezuma II, el emperador divino de los aztecas, vestido con plumas y oro, gobernante de una ciudad que brillaba como una joya en el lago.
no fue solo un encuentro de hombres, fue una colisión de mundos. Cuando Cortés y sus soldados entraron en Tenochtitlán, quedaron atónitos. La ciudad se extendía por millas, sus templos blancos elevándose sobre canales turquesa y bulliciosos mercados. Era más limpia, más grande y más sofisticada que cualquier ciudad que hubieran visto en Europa. Algunos españoles susurraron que habían entrado en un sueño. Moctezuma los recibió no con lanzas, sino con ceremonia. Presentó regalos de oro, comida y valiosas capas. Ofreció palabras de paz y alojó a Cortés en un palacio real. Según los registros españoles, incluso se inclinó, aunque lo que ese gesto significaba para Moctezuma y cómo fue interpretado por los españoles nunca se sabrá del todo. Para Moctezuma, este era un momento delicado. Los presagios habían sido inquietantes. Rayos golpeando templos, visiones misteriosas en el cielo y rumores de hombres extraños llegando del este. Sus sacerdotes temían el regreso de Quetzalcóatl, un dios que, según la leyenda, regresaría del mar. Moctezuma era un gobernante reflexivo, pero también cauteloso. Podría haber creído que la diplomacia era la única manera de evitar un baño de sangre. O quizás esperaba aprender más antes de tomar medidas. Cualquiera que fuera su razonamiento, eligió recibir a Cortés como un invitado de honor en lugar de un invasor. Pero para Cortés, la recepción fue una señal de debilidad. Vio riquezas, no rituales. Un imperio maduro para ser tomado, no una ciudad soberana mostrando hospitalidad. Los dos hombres solo podían hablar entre sí a través de capas de traducción, del náhuatl al maya al español. Las palabras se elegían cuidadosamente, pero el significado a menudo se perdía en el camino. El respeto se confundía con sumisión. El ritual se confundía con el miedo. Los españoles creían que habían ganado el control. Los aztecas creían que estaban manteniendo el equilibrio. En ese momento de falsa comprensión, se sembraron las semillas del desastre, y a la sombra de los grandes templos, el lento desenredo de una civilización ya había comenzado. Al principio, los españoles fueron invitados de honor en Tenochtitlán, alojados en un palacio grandioso, alimentados con los mejores alimentos del imperio y permitidos moverse por la ciudad libremente. Cortés caminó por sus avenidas, estudió sus templos y observó a su gente. Estaba fascinado, pero nunca engañado. Detrás de su admiración había cálculo. Cortés sabía que estaba rodeado. Su ejército, aunque crecía, aún era vastamente superado en número. Los aztecas eran orgullosos, organizados y militarmente poderosos. Si Moctezuma daba la orden, los españoles podrían ser eliminados en una sola noche. Así que Cortés actuó primero, no con fuerza, sino con estrategia. Puso a Moctezuma bajo arresto domiciliario. No fue una captura dramática. El emperador permaneció en su palacio, aún vestido de oro, aún tratado con honor. Pero guardias ahora estaban en cada entrada. El hombre que había gobernado un imperio ya no podía caminar por su propia ciudad libremente. Para los españoles, este fue un movimiento brillante. Al controlar a Moctezuma, creían que controlaban el imperio, y por un tiempo, esa ilusión parecía real. El emperador permaneció pasivo. Algunos dicen resignado. Otros creen que esperaba evitar una guerra a gran escala. Quizás aún creía que podía persuadir a los españoles para que se fueran. O quizás había comenzado a perder la fe, no solo en la diplomacia, sino en los dioses mismos. Mientras estaba encarcelado, Moctezuma continuó hablando con su pueblo desde el techo del palacio. Les aseguró que los españoles no significaban ningún daño. Suplicó calma, pero la calma se estaba desmoronando. Los aztecas se volvieron inquietos. Los susurros se convirtieron en enojo. Las calles, una vez llenas de comercio y canciones, ahora estaban cargadas de tensión. Muchos ya no veían a Moctezuma como un líder. Había permitido que invasores extranjeros entraran en su ciudad sagrada. No había luchado,
se había inclinado demasiado. Cortés también comenzó a sentir el cambio. Su alianza con el emperador estaba construida sobre un terreno incierto, y debajo de él, los cimientos del gobierno azteca comenzaban a agrietarse. Sin embargo, aún no se había derramado sangre dentro del corazón de la ciudad. Todavía había una posibilidad, pequeña, frágil, de evitar la catástrofe. Pero la línea entre la diplomacia y la dominación ya se había difuminado, y pronto un solo acto de violencia la borraría por completo. Mientras Hernán Cortés estaba fuera de Tenochtitlán, habiendo marchado hacia la costa para enfrentarse a un rival español enviado a arrestarlo, dejó a su segundo al mando, Pedro de Alvarado, a cargo de la ciudad. Alvarado no era Cortés. Donde Cortés usaba diplomacia y moderación, Alvarado gobernaba con sospecha y miedo. Durante la ausencia de Cortés, los aztecas se preparaban para celebrar una de sus fiestas más sagradas, Toxcatl, un ritual en honor al dios Tezcatlipoca, señor de la noche y el destino. Era un tiempo de música, danza y ceremonia celebrada en el patio del templo mayor. Nobles, sacerdotes y guerreros se reunían con todo su esplendor, adornados con plumas y oro, pero para Alvarado parecía una rebelión. Afirmó haber escuchado rumores de un levantamiento, aunque ningún ataque había llegado. La paranoia nubló su juicio. Temía que los aztecas se prepararan para atacar, y así atacó primero. Mientras los danzantes actuaban y los tambores resonaban en el cielo, los soldados españoles asaltaron el patio, bloquearon las salidas. Luego, sin previo aviso, comenzaron a matar. Cortaron a hombres desarmados, sacerdotes y nobles por igual, abriéndose paso entre la multitud con espadas y lanzas. La sangre de los ciudadanos más honrados de la ciudad empapó las piedras del templo. Los que intentaron huir fueron abatidos. Los que resistieron fueron masacrados. No fue una batalla, fue una masacre. La música se detuvo. La ciudad cayó en silencio, y luego el silencio se convirtió en furia. Cuando Cortés regresó días después, encontró una ciudad transformada. La gente, antes cautelosa, ahora estaba enfurecida. La ilusión de paz se había ido. Los aztecas rodearon los cuarteles españoles, bloquearon las calzadas y cortaron los suministros. Tenochtitlán se había convertido en una trampa, una jaula hirviente de piedra y agua del lago. Dentro, Moctezuma, aún prisionero, ya no podía calmar a su pueblo. Muchos ya no lo escuchaban. Algunos ya no creían que gobernara. El imperio había entrado en un momento sin equilibrio, sin dirección. La ira llenó el vacío. Cortés intentó salvar lo que pudo. Habló con Moctezuma, ofreció regalos, suplicó calma. Pero lo que se había derramado en el templo no podía barrerse. Los dioses habían sido insultados, los ancestros avergonzados. La sangre sagrada de una civilización había sido derramada y exigiría una respuesta. Atrapados dentro de una ciudad que una vez los recibió, los españoles ahora vivían detrás de barricadas. Su comida disminuía, sus aliados morían, sus esperanzas se redujeron a un solo pensamiento: escapar. Cortés intentó la diplomacia una última vez. Llevó a Moctezuma al techo del palacio, esperando que el emperador pudiera calmar a las multitudes, pero la gente ya no escuchaba. Algunos lanzaron piedras. Una golpeó a Moctezuma en la cabeza. Días después, murió en silencio bajo la vigilancia española. Su muerte marcó la ruptura final. El último símbolo de paz había caído. En la noche del 30 de junio de 1520, Cortés hizo su movimiento. Bajo un cielo sin luna, con la lluvia cayendo del cielo, los españoles y sus aliados nativos comenzaron a salir de la ciudad, llevando consigo lo que podían: armas, suministros y oro. Demasiado oro. La codicia los retrasó. La armadura los pesaba. Las calzadas, puentes estrechos sobre el lago, se convirtieron en cuellos de botella. Los aztecas estaban esperando. Desde canoas y techos, los guerreros lanzaron su ataque. Llovieron flechas. Lanzas atravesaron la oscuridad. Algunos españoles resbalaron en la piedra mojada y cayeron al lago.
arrastrados por sus tesoros. Otros fueron capturados vivos. Su destino se selló en la cima de las mismas pirámides que una vez admiraron. Cortés luchó por mantener el orden, pero el caos gobernó. Los cuerpos llenaron el agua. Los gritos cortaron la lluvia. En la oscuridad, nadie sabía quién vivía o moría. Para el amanecer, los supervivientes alcanzaron la orilla lejana, ensangrentados, rotos y con los ojos huecos. Cortés se sentó bajo un árbol y lloró. Esta noche sería recordada como la noche triste. Cientos de españoles habían muerto. Miles de aliados nativos habían perecido. El sueño de conquista parecía hecho añicos, pero no era el fin. Cortés se reagrupó. Los supervivientes cojearon hacia Tlacopan, donde descansaron y se reconstruyeron. Más aliados se unieron a él, atraídos por el odio compartido hacia el imperio azteca. Aunque maltrechos, los españoles aún tenían sus armas, su acero y su resolución mortal. Pero algo más ya había entrado en Tenochtitlán, invisible, silencioso y mucho más letal. Mientras los españoles lamentaban sus pérdidas y reconstruían su fuerza, un invasor invisible ya estaba en acción en el corazón del imperio azteca. La viruela llegó en silencio, aferrada al aliento y la piel de un solo hombre infectado, un esclavo negro que había viajado con las fuerzas españolas. Al principio, nadie lo notó, una tos, fiebre, erupción, pero luego se extendió. Tenochtitlán, una vez una ciudad de color, sonido y vida, comenzó a quedarse en silencio. Familias enteras fueron borradas en días. Niños, sacerdotes, guerreros, todos fueron derribados sin previo aviso. Los muertos llenaban hogares y templos. Los vivos, demasiado débiles para enterrarlos, comenzaron a abandonar la esperanza. Los aztecas nunca habían visto tal enfermedad. Sus sanadores eran impotentes. Sus dioses no ofrecían alivio. El pánico se instaló, seguido por la desesperación. Hasta la mitad de la población de la ciudad pereció, no por la batalla, sino por la enfermedad. Entre los muertos estaba Cuitláhuac, hermano de Moctezuma y su sucesor. Su reinado había durado solo 80 días. El imperio, sin líder y tambaleándose, eligió un nuevo gobernante, Cuauhtémoc, un joven noble con fuego en su espíritu y desafío en su corazón. Mientras tanto, Cortés regresó más fuerte que antes. Ahora comandaba a más de 100,000 aliados nativos, incluidos los feroces tlaxcaltecas. Para muchas tribus, los aztecas habían sido señores crueles. Ahora veían una oportunidad de liberarse, incluso si eso significaba alinearse con los españoles. En mayo de 1521, Cortés comenzó el asedio de Tenochtitlán. Primero, cortó las calzadas. Luego, con bergantines ensamblados en el lago, bloqueó las aguas, cortando a la ciudad de su comida y suministros. Día a día, calle por calle, los españoles y sus aliados lucharon hasta la capital. Los aztecas resistieron con todo lo que tenían. Incluso hambrientos y enfermos lucharon desde los techos, desde los canales, desde los últimos espacios sagrados de su ciudad. Convirtieron templos en fortalezas, campos de maíz en campos de batalla, pero no pudieron detener el asedio. Lo que la espada había comenzado, la enfermedad lo había profundizado, y el hambre pronto lo terminaría. Para cuando comenzó el asalto final, Tenochtitlán ya no era la ciudad brillante que Cortés había visto por primera vez. Era una sombra de sí misma, rota, ardiente, pero aún sin querer arrodillarse. Todavía no. Para agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlan, una vez símbolo de orden, belleza y propósito divino, se había convertido en un cementerio. Los canales que alguna vez brillaban con la luz del sol y el comercio, ahora corrían oscuros con suciedad y sangre. Las calzadas estaban obstruidas con cuerpos. Los jardines flotantes se marchitaban en silencio. El humo se elevaba de los templos que habían estado en pie durante siglos. Durante 93 días, los aztecas habían resistido, hambrientos, enfermos y rodeados.
habían luchado con piedras afiladas, hojas de obsidiana y pura voluntad. Su nuevo emperador, Cuauhtémoc, se negó a rendirse. Incluso cuando su pueblo colapsaba por el agotamiento, creía en la santidad de su causa. Pero el asedio fue implacable. Los cañones españoles atravesaron muros de piedra. Sus bergantines dominaron el lago. Miles de aliados nativos abrumaron a los defensores. No llegó ayuda. No llegó ningún milagro. Y finalmente, el 13 de agosto de 1521, la lucha cesó. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir en canoa. Llevado ante Cortés, se dice que habló con dignidad. He hecho lo que era mi deber en defensa de mi pueblo. Ahora soy tu prisionero. Toma este puñal y mátame. Cortés lo perdonó por el momento, quizás viendo valor en un símbolo vivo de conquista. Pero la ciudad estaba perdida. Tenochtitlán, una vez hogar de más de 200,000 personas, fue reducida a cenizas y ruinas. Los templos fueron saqueados, los santuarios sagrados fueron destruidos, los supervivientes fueron esclavizados o dejados para morir de hambre entre los escombros. El lago, que una vez nutrió la ciudad, fue rellenado y enterrado bajo el peso del imperio. En su lugar, Cortés comenzaría a construir la Ciudad de México, una nueva capital para una nueva colonia, construida sobre los huesos de una civilización caída. Pero algo también había muerto en los españoles. La maravilla que una vez sintieron al entrar en la ciudad había sido reemplazada por el silencio, por la piedra chamuscada, por los ecos de lo que alguna vez fue. La conquista había terminado, la victoria era completa, y sin embargo, el costo tanto para el conquistador como para el conquistado era incalculable. El imperio azteca, con sus dioses, su belleza y sus contradicciones, ya no existía. Pero la historia, la memoria, el peso de ello viviría para siempre. El imperio azteca se ha ido. Sus templos yacen en fragmentos, enterrados bajo el asfalto y la piedra. Sus reyes están en silencio. Sus dioses ya no son adorados en templos iluminados por el fuego, y su capital, Tenochtitlán, existe solo en los recuerdos de los cronistas y las ruinas bajo la Ciudad de México. Pero incluso en la destrucción, algo permanece. Puedes escucharlo en el lenguaje. El náhuatl, la lengua de los aztecas, aún es hablada por más de 1 millón de personas en México hoy en día. Sus palabras viven en lo cotidiano. Chocolate, tomate, aguacate, coyote. Sonidos que una vez llenaron los salones de los emperadores, ahora pasan entre agricultores y niños. Puedes sentirlo en el arte. Patrones intrincados, motivos de serpientes, plumas de águila talladas en piedra. Ecos de una cultura que veía lo divino en cada montaña, río y cielo. En museos y mercados, la estética de la vida azteca sigue inspirando. Puedes saborearlo en la comida. Maíz, chile, cacao. Alimentos sagrados que alimentaban a una civilización ahora alimentan al mundo. Y puedes verlo en la gente. Descendientes de los mexicas y otros pueblos nahuas caminan por las calles de México hoy, su ascendencia entrelazada silenciosamente en sus rostros, sus artesanías, sus historias. Aunque los españoles construyeron sobre las ruinas, no pudieron borrar el alma de lo que vino antes. Y aunque la conquista fue rápida, brutal y devastadora, no fue el fin del espíritu azteca. Fue una transformación, forzada, dolorosa, pero nunca total. Las tradiciones indígenas se adaptaron, sobrevivieron en secreto, se fusionaron con lo nuevo para crear algo completamente único. La caída del imperio azteca a menudo se recuerda como una historia de advertencia, un choque de mundos, una colisión de ambición e incomprensión, pero también es una lección de resiliencia. Por todo el oro tomado y la sangre derramada, los españoles no pudieron llevarse la memoria. No pudieron silenciar los volcanes que alguna vez vigilaban Tenochtitlán.
No pudieron borrar las historias contadas en murales, en cantos, en oraciones, susurradas a los dioses antiguos. Y en las sombras de las catedrales y los edificios gubernamentales de México, piedras de antiguos templos aún yacen, quietas y observando. El tiempo puede haber enterrado el imperio, pero su corazón aún late bajo el suelo, dentro de la gente y en las historias que seguimos contando. Para los soldados de la Primera Guerra Mundial, las trincheras eran más que un campo de batalla, eran una forma de vida. Talladas profundamente en el paisaje europeo, extendiéndose desde la costa belga hasta la frontera suiza, formaban una red zigzagueante de barro, sangre y alambre. Cuando los hombres entraron por primera vez en las trincheras, muchos pensaron que sería temporal. Imaginaban una guerra rápida, unas pocas semanas, tal vez meses. No esperaban años de silencio empapado de barro, de dedos congelados agarrando rifles, de dormir a centímetros de la muerte. Las trincheras eran estrechas, a menudo solo lo suficientemente anchas para que pasaran dos hombres. El suelo, removido por botas y lluvia, se convertía en una sopa espesa de agua y podredumbre. Se colocaban tablas para formar pasarelas, pero flotaban sobre la suciedad en lugar de arreglarla. En algunos lugares, los soldados estaban con el agua hasta los tobillos durante días. Su piel se ablandaba, ampollaba y se volvía gris. Este era el lugar de nacimiento del pie de trinchera, una condición que volvía los pies entumecidos, hinchados y eventualmente negros. En casos graves, los dedos tenían que ser amputados. Sobre ellos, el alambre de púas se enredaba en todas direcciones. Un enredo interminable destinado a detener al enemigo y atrapar al descuidado. Justo más allá estaba la tierra de nadie. La zona muerta entre trincheras, llena de cráteres de obuses, árboles destrozados y cadáveres que nadie se atrevía a recuperar. Incluso cuando las armas estaban en silencio, la muerte siempre estaba cerca. Los francotiradores esperaban cualquier movimiento por encima del parapeto. Los ataques de artillería llegaban sin previo aviso, transformando la calma en caos en segundos. El aire olía a descomposición, cuerpos sin lavar y tierra mojada. Las ratas prosperaban, engordando con soldados caídos. Los piojos se enterraban en la ropa y la piel, causando picazón constante y propagando enfermedades. El sueño llegaba en ráfagas cortas, la comida llegaba fría, el correo era un tesoro. Y sin embargo, los hombres se adaptaron, cavaron más profundo, construyeron refugios con sacos de arena y chatarra, compartieron cigarrillos y tallaron muebles improvisados con cajas rotas. Hicieron bromas, escribieron cartas y esperaron día tras día. En las trincheras, la supervivencia no era solo física, era mental. Significaba aferrarse a la identidad, al humor, a la esperanza. Incluso cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor, no era el frente de batalla lo que rompía a la mayoría de los hombres. Era el lento y eterno desgaste de la vida detrás, del barro y el alambre. En el silencio sombrío de las trincheras, donde el barro empapaba las botas y el miedo era constante, había una cosa que traía más calor que el fuego. Las cartas. La llamada de correo era sagrada, un trozo de papel de casa, de una esposa, una novia, una madre, un hijo, significaba más que las raciones o el descanso. Era prueba de que la vida más allá del alambre aún existía, de que alguien los recordaba no como soldados, sino como personas. Los soldados escribían a la luz de las velas, encorvados en refugios, rodeados por el olor a tierra húmeda y tabaco. Sus palabras eran simples, a veces poéticas, a menudo frágiles. Describían el clima, la comida, los pequeños momentos de calma. Muchos omitían los horrores. No querían preocupar a los que estaban en casa. Querían protegerlos incluso cuando las bombas explotaban sobre sus cabezas. Algunos escribían a diario, otros con menos frecuencia. Se dirigían a sus esposas como mi más querida, a sus madres como querida mamá, a sus hijos con ternura dolorosa. Espero que estés bien. Todavía estoy en una pieza. Extraño tu voz. Dile al bebé que la amo.
Algunos incluso incluían flores prensadas, dibujos o pequeños recuerdos encontrados en el campo de batalla. Recibir una carta era un ritual. Los soldados la leían una vez, luego otra y otra. La doblaban cuidadosamente, la guardaban en un bolsillo cerca de su pecho o la escondían en una lata para protegerla de la lluvia. Las leían en voz alta unos a otros, las pasaban, compartían la felicidad o el dolor de los demás. Pero a veces, una carta llegaba demasiado tarde. El correo podía tardar semanas. Podía llegar después de que su destinatario hubiera caído en batalla. En esos momentos, los camaradas se reunían, la abrían lentamente y leían las palabras en voz alta, en memoria del hombre fallecido. Una última conexión con la vida que había dejado atrás. En una guerra de maquinaria y locura, donde los hombres se convertían en números y las pérdidas se contaban por miles, las cartas recordaban a todos su humanidad. Eran puentes entre mundos, uno de paz, el otro de guerra. Llevaban amor, miedo, anhelo y esperanza, y en un lugar donde nada se sentía seguro, una carta, por pequeña que fuera, podía salvar el espíritu de un hombre. Era Nochebuena de 1914, el primer invierno de una guerra que muchos habían creído que ya habría terminado. Las trincheras estaban frías y empapadas de escarcha. Los soldados se acurrucaban bajo mantas, pensando en el hogar, en el calor, en la paz. Entonces, desde la tierra de nadie, llegó un sonido desconocido, una canción tranquila, Stille Nacht, Noche de Paz. Voces alemanas se elevaron suavemente en la noche. Las tropas británicas escucharon, confundidas, luego respondieron con sus propios villancicos. Uno a uno, las cabezas comenzaron a asomarse sobre los parapetos. Lo que siguió se convertiría en uno de los momentos más humanos en una guerra profundamente inhumana. Sin órdenes, sin planificación, los soldados comenzaron a salir de las trincheras. Se encontraron en medio de la tierra de nadie, ese espacio muerto lleno de alambre de púas y cuerpos rotos, y se dieron la mano. Algunos intercambiaron botones, tabaco y chocolate. Otros ofrecieron salchichas o pudín de ciruela. Y luego alguien sacó un balón. Comenzó un partido de fútbol. Botas pateando a través del barro y la nieve, rifles dejados atrás. El partido no tuvo marcador, ni reglas, ni bandos, solo hombres riendo juntos bajo un cielo invernal frío. Se mostraron fotografías de esposas e hijos, enterraron a sus muertos, encendieron velas y compartieron canciones en idiomas que no hablaban. Por un breve momento no hubo guerra, no hubo enemigo, solo hombres, fríos, cansados y anhelando paz. Pero no podía durar. Los generales estaban furiosos cuando se enteraron. Los comandantes emitieron órdenes estrictas, prohibiendo cualquier contacto adicional. El fuego de artillería pronto regresó. Los francotiradores reanudaron sus puestos. Los soldados regresaron a sus trincheras y al negocio de matar a aquellos a quienes acababan de abrazar. La tregua nunca se repitió a tal escala nuevamente, pero para aquellos que estuvieron allí, permaneció como un recuerdo que se negó a desvanecerse. Un destello de luz en una guerra hecha de oscuridad. Un recordatorio de que bajo cada uniforme latía un corazón, capaz de compasión incluso en el terreno más violento. No terminó la guerra, pero demostró que incluso por un solo día, la humanidad podía elevarse por encima de ella. Y a veces la paz no necesitaba ser firmada por generales. Solo necesitaba ser elegida por hombres con manos heladas y corazones abiertos. El ruido de la guerra es inolvidable. El grito de los obuses, el martilleo de las ametralladoras, el crujido final de un disparo de francotirador. Pero lo que muchos soldados recordaban más era el silencio. Entre las batallas había largas horas de estiramiento donde no parecía pasar nada. Sin avances, sin cargas, solo el aire húmedo y pesado de la espera. Y fue en ese silencio donde la verdadera guerra cobró su precio. En esas horas tranquilas, los hombres se sentaban con sus pensamientos. Algunos escribían cartas, otros fumaban hasta que les temblaban los dedos.
Otros simplemente miraban las paredes de madera de la trinchera, con los ojos vacíos, esperando la próxima orden, la próxima explosión, el próximo nombre que desaparecería. El silencio no era pacífico, era espeso, antinatural, el tipo de quietud que hacía que incluso los pájaros fueran cautelosos. Cualquier sonido, una rama rota, una tos distante, podía ser una señal, un preludio, un error. Por la noche, la tensión solo aumentaba. Las bengalas se elevaban como fantasmas sobre la tierra de nadie, proyectando largas sombras sobre el alambre. Los hombres susurraban, temerosos incluso de sus propias voces. Cada hora traía la pregunta: ¿es esta la noche en que vienen? A veces el silencio se rompía sin previo aviso. Un obús caía al azar. Un explorador era descubierto en el alambre. Una redada, repentina y salvaje, terminaba tan rápido como comenzaba. Luego el silencio regresaba de alguna manera peor que antes. Durante estas pausas, los soldados reparaban trincheras, enterraban a los muertos y reforzaban las paredes. Preparaban té en latas sucias, jugaban a las cartas con barajas gastadas y contaban historias, algunas reales, algunas imaginadas, solo para mantener sus mentes ancladas a algo más allá del barro. El silencio no ofrecía descanso, solo reflexión, y en la reflexión, el miedo echaba raíces. Los hombres comenzaron a contar sus respiraciones, sus días, sus posibilidades. Escuchaban su latido como si fuera lo último que poseían, y sin embargo, se quedaron, no por gloria o esperanza, sino porque la trinchera era el único mundo que quedaba. Entre las barragens, el tiempo se ralentizaba. La guerra hacía una pausa, pero nunca se detenía. Y en esas horas huecas, entre el trueno y la muerte, el espíritu humano aprendía a esperar, no con paz, sino con una resistencia silenciosa, porque en la vida de las trincheras, la supervivencia no estaba solo en la lucha, estaba en la espera. La primera vez que se usó gas, llegó como una extraña niebla verde, se desplazó en silencio por el campo de batalla, moviéndose cerca del suelo, abrazando la tierra como si estuviera viva. No hubo advertencia, no hubo explosión, no hubo rugido, solo una niebla lenta y antinatural. Y luego comenzó la tos. Era abril de 1915, cerca de Ypres, Bélgica, cuando los alemanes desataron gas cloro contra las líneas aliadas. Los soldados se quedaron atónitos, viendo cómo se acercaba la nube, sin entender aún lo que era. Y para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El gas quemaba los ojos y la garganta, convertía los pulmones en líquido y hacía que los hombres más fuertes cayeran de rodillas, jadeando como peces fuera del agua. El pánico se extendió más rápido que el gas mismo. Algunos hombres orinaban en trapos y se los presionaban contra la cara, desesperados por cualquier cosa que pudiera ayudar. Más tarde llegó el fosgeno, más mortal, menos detectable, y luego el gas mostaza que ampollaba la piel, cegaba los ojos y permanecía en el suelo durante semanas. No solo mataba, sino que mutilaba, desfiguraba, dejaba a los hombres vivos, pero cambiados. Se emitieron máscaras de gas, extrañas criaturas de goma con gafas de insecto y largos hocicos. Eran efectivas, pero no siempre a tiempo. Ponérselas en medio del pánico, en la oscuridad, bajo la lluvia no siempre era posible, y el miedo permaneció. Incluso cuando no había gas, los soldados lo imaginaban. Un olor a humo, un cambio en el viento, un aroma extraño, y la máscara estaría puesta en segundos. Muchos describieron el gas como un fantasma, invisible, impredecible, siempre presente. Se colaba en los sueños, en las partes más profundas de la mente. El gas cambió la naturaleza de la guerra. Hizo que el aire mismo fuera el enemigo. Convirtió las trincheras de un campo de batalla en una tumba lenta y asfixiante. Y lo peor de todo, hizo que la muerte fuera impersonal. No un duelo, no una carga, no un heroísmo, solo un aliento y luego agonía. Incluso aquellos que sobrevivieron
Quedaron tosiendo durante años, sus pulmones arruinados, sus voces nunca iguales. De todos los horrores de la vida en las trincheras, el gas dejó una de las marcas más profundas, porque recordaba a los soldados que en esta guerra ya no había dónde esconderse, ni siquiera en el aire que respiraban. En medio del barro, el alambre de púas y la constante amenaza de muerte, había una cosa que hacía que la vida en las trincheras fuera soportable: el uno al otro. La camaradería era más que amistad, era supervivencia. Cuando todo lo demás se despojaba, los uniformes, las órdenes, las medallas, lo que quedaba eran hombres, fríos y asustados, aferrándose al sonido familiar de una voz cercana. Venían de todos los ámbitos de la vida: granjeros, trabajadores de fábricas, maestros, hijos. Muchos nunca habían salido de sus pueblos antes de la guerra, pero en las trincheras las distinciones se desvanecían. Los calcetines secos de un hombre se convertían en el salvavidas de otro. El humor de un soldado mantenía a todo el grupo cuerdo. Compartían todo: cigarrillos, mantas, raciones, piojos. Pasaban las leyes de las trincheras. ¿Qué refugio se mantenía más seco? ¿Qué oficial confiar? ¿Cómo preparar la mejor taza de té sobre una llama de vela? Y cuando los cañones callaban, aunque fuera solo por un momento, se reunían, tazas en mano, vapor saliendo de tazas de esmalte astillado llenas de café débil y arenoso, o té hecho de agua de lluvia hervida. Estos momentos eran sagrados. Los hombres contaban chistes, algunos groseros, algunos ingeniosos, algunos tan viejos que habían pasado entre unidades como reliquias. Cantaban canciones que les recordaban a casa. A veces jugaban a las cartas. Otras veces simplemente se sentaban, agradecidos por el silencio, por el calor, por la compañía. Hablaban de cosas más allá de la guerra, de novias y hermanas, de comidas favoritas y días de verano hace mucho tiempo. Algunos hacían planes para después de la guerra: a dónde irían, qué construirían, con quién se casarían. Otros no, hablaban en absoluto, pero escuchaban, dejando que las palabras de sus compañeros los llevaran a un lugar más seguro, aunque fuera solo por unos minutos. Y cuando uno de ellos caía, no era un nombre anónimo en una lista de bajas. Era alguien con quien habían reído, discutido, compartido una manta, un asiento vacío en el círculo, un silencio más fuerte que los cañones. En una guerra llena de tanta pérdida, eran las pequeñas conexiones humanas las que mantenían unidos a los hombres. No era la gloria o el nacionalismo o las órdenes lo que los mantenía en las trincheras. Era el vínculo entre hermanos, forjado, no en el fuego, sino en la escarcha, la risa y el simple consuelo de una bebida caliente pasada de mano en mano. La noche en las trincheras era un terror diferente. La oscuridad no traía descanso, traía incertidumbre. Desdibujaba la línea entre lo que era real y lo que era imaginado. Las sombras se extendían por la tierra de nadie. El cielo, una vez lleno de pájaros y nubes, ahora solo contenía silencio y el ocasional bengala ardiendo frío y antinatural en el aire nocturno. Cada sonido importaba. Un paso distante, una pala raspando tierra, el agudo clic de un cerrojo de rifle. Cada ruido podía significar una patrulla enemiga, una redada o, peor aún, una emboscada. Los hombres se turnaban para hacer guardia, inmóviles, con los ojos esforzándose en la oscuridad, los corazones latiendo contra sus costillas. Un error podía significar una bayoneta en el pecho o una muerte susurrada en el barro. Algunas noches, los francotiradores esperaban, con sus miras enfocadas en el más mínimo destello de movimiento. Una sola chispa de un cigarrillo podía ser el último error de un soldado. El sueño, cuando llegaba, era breve e inquieto. Los soldados dormitaban con las botas puestas, los rifles cerca, a menudo en refugios poco profundos, apenas lo suficientemente anchos como para darse la vuelta. Los sueños, cuando llegaban, estaban llenos de truenos y humo. Muchos aprendieron a no soñar en absoluto. El frío se filtraba en los huesos,
Las mantas estaban húmedas, los cuerpos se apretaban unos contra otros en busca de calor, y aún así el miedo permanecía. Pero no todas las noches traían muerte. Algunas eran inquietantemente silenciosas, demasiado silenciosas, y ese silencio podía ser igual de mortal. Era durante estos períodos de calma cuando la mente jugaba trucos. ¿Era esa una figura moviéndose más allá del alambre? ¿Escuchaste pasos? ¿O era solo el viento? Los susurros pasaban por las trincheras como secretos. Las órdenes se daban en silencio. Las patrullas salían en grupos de 3 o 4, deslizándose hacia la tierra de nadie como fantasmas para recopilar información, tender alambre o, a veces, solo para recordar al enemigo que no estaban solos. Las cartas se escribían bajo el parpadeo de las velas. Algunas eran cartas de amor, otras eran despedidas, no siempre etiquetadas como tales, pero escritas con la tranquila conciencia de que podrían ser las últimas. La noche hacía preguntas, a las que el día estaba demasiado ocupado para considerar. ¿Sobreviviré? ¿Alguien me recordará? Y sin embargo, cuando el sol finalmente salía, arrojando una luz débil sobre los restos de alambre y tierra, los hombres aún estaban allí, cansados, fríos pero vivos. En las trincheras, cada amanecer era una victoria. No todas las heridas en las trincheras provenían de balas o metralla. Algunas eran más silenciosas, invisibles, pero igualmente profundas. La vida en las trincheras desgastaba a los hombres, no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Cada día desgastaba algo: fuerza, claridad, esperanza. Y para muchos, el mayor costo de la guerra no fue la muerte, fue sobrevivirla. El pie de trinchera, causado por estar de pie durante días en 1911, botas frías y mojadas, volvía la piel pálida y blanda, luego negra, luego muerta. Algunos hombres perdían dedos, otros perdían pies. Los piojos se enterraban en los uniformes, causando picazón constante y propagando enfermedades. Las ratas roían la comida, el equipo, incluso a los caídos. Pero eran las heridas invisibles, las que duraban más. El shock de la granada, lo que ahora conocemos como TEPT, dejaba a los hombres rotos de maneras que el ejército no entendía, o peor, no reconocía. Algunos regresaban a casa incapaces de hablar, otros se estremecían ante los ruidos fuertes por el resto de sus vidas. Muchos tenían pesadillas que nunca los abandonaban. En ese momento, algunos comandantes lo llamaban cobardía, un fallo de carácter. Pero la verdad era mucho más trágica. Estos hombres no eran débiles, estaban abrumados, sus mentes sacudidas por el estrés constante, el ruido implacable, el horror que habían presenciado, y luego estaban los muertos a los que no se podía alcanzar. Los cuerpos yacían en la tierra de nadie, demasiado peligrosos para recuperar, demasiado sagrados para olvidar. Eran recordatorios, marcadores, testigos silenciosos del costo de cada avance y cada retirada. El costo emocional era inmenso. Algunos soldados llevaban culpa por sobrevivir cuando sus amigos más cercanos no lo habían hecho. Otros se sentían entumecidos, sus emociones enterradas bajo capas de barro y dolor. Incluso, el descanso no era fácil. Los soldados en licencia luchaban por adaptarse a pueblos tranquilos y hogares cálidos. No podían hablar de lo que habían visto, no sabían cómo. Y aquellos que no habían estado en el frente no podían entender. La guerra los había cambiado, no solo en cómo se veían o cómo caminaban, sino en cómo sentían, cómo amaban, cómo vivían. Los cañones podían callar en momentos, pero el daño continuaba, profundo y amplio. Las trincheras no solo consumían cuerpos, consumían recuerdos, voces, alegría, y los ecos de esa pérdida llevarían mucho más allá del campo de batalla, durante años. Las armas finalmente callaron el 11 de noviembre de 1918. A la 11ª hora del 11º día del 11º mes, la guerra para acabar con todas las guerras llegó oficialmente a su fin. Pero el silencio no significaba paz. A lo largo del frente occidental, los soldados emergieron de las trincheras lentamente,
con cautela, sin creer del todo que el ruido había terminado realmente. Algunos lloraron, otros se quedaron en un silencio atónito. Unos pocos miraron a través de la tierra de nadie, preguntándose si los hombres que alguna vez les dispararon ahora sentían la misma extraña vacuidad. La guerra había terminado, pero las trincheras permanecían. No desaparecieron. Se sentaron en el barro, abandonadas, lentamente hundiéndose en la tierra que había sido destrozada durante 4 largos años. Botas, cascos, rifles oxidados y cartas nunca enviadas fueron dejadas atrás, pequeñas piezas de vidas que una vez llenaron esas estrechas paredes. Y los soldados regresaron a casa, pero no volvieron a ser los mismos. Muchos lucharon por encontrar su lugar en un mundo que había seguido adelante sin ellos. Las calles familiares de sus pueblos se sentían extranjeras. La risa de los niños sonaba lejana. Algunos encontraron consuelo en el silencio, otros estaban atormentados por él. La guerra los había reformado, su postura, su sueño, su sentido de seguridad. Algunos cojeaban por viejas heridas, otros llevaban cicatrices que nadie podía ver. Contaron pocas historias o ninguna. Los que hablaron a menudo no hablaban de batallas, sino de momentos. Una taza de té compartida en el frío, una carta que llegó justo a tiempo, un amigo que no se despertó. Las trincheras se convirtieron en parte de la historia, estudiadas, mapeadas, fotografiadas. Pero para aquellos que habían vivido dentro de ellas, eran algo más. Un segundo hogar, una prisión, una tumba, un lugar donde la juventud había sido dejada atrás y algo más pesado había tomado su lugar. Y sin embargo, de esa oscuridad surgió resiliencia. Se erigieron memoriales, florecieron amapolas, nacieron nuevas generaciones porque otros habían soportado. Y en rincones tranquilos, de campos alguna vez empapados de sangre, los pájaros cantan de nuevo. La hierba crece, el viento susurra a través de los árboles. Las trincheras se han desvanecido del paisaje, pero no de la memoria, porque en ese silencio algo sagrado permanece. Las voces de aquellos que soportaron lo insoportable y demostraron que incluso en el barro y la locura, la humanidad podía sobrevivir.